advierte que los tratamientos psicológicos, hormonales e incluso quirúrgicos a que se hubiere sometido una persona transexual para lograr la reasignación de sexo que vive como propio forma parte también de este ámbito de protección dentro del gran rubro de derecho a la salud. En otro tema, en seguridad social, que también está dentro del catálogo de los DESC, se analizaron diversas disposiciones legales en relación con que haya diferentes acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, y que la asistencia social la prestan diversos sectores, lo que ha motivado particularmente la diferenciación entre la asistencia privada y la pública. En relación con este derecho, se dijo en ese caso que el esposo o concubinario de la trabajadora como familiar derechohabiente, decía la ley, para que tenga derecho a la atención médica de diagnóstico, odontología, hospital, farmacia o rehabilitación, es necesario que sea mayor de 55 años o esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Todos estos requisitos se ponían para que el varón tuviera derecho a estos servicios como beneficiario de la mujer. La Corte se pronunció al respecto y se dijo, desde luego haciendo referencia al derecho fundamental de la igualdad entre el varón y la mujer y a la no discriminación, se estableció que estos requisitos no resultaban razonables para negar ese servicio. En otro derecho, el relativo al derecho a la vivienda, insisto, siempre partiendo de casos tal vez individuales y a través de la puerta de entrada de derechos civiles o políticos, pero de alguna manera se tocan aspectos relacionados con DESC. Hay un tema interesante que hace un momento el doctor Rodrigo nos expresó algún comentario al respecto en relación con una resolución similar, entendí yo, en la Corte Constitucional colombiana. Aquí se dijo que resultaba apegado a la Constitución el trato preferencial que se le da en el caso del impuesto predial, que es un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, a los bienes inmuebles destinados a casa-habitación. Es decir, se consideró que era ajustado a la Constitución establecer distintos parámetros dándole alguna situación favorable o con algún beneficio especial para aquellas casas destinadas, aquellos inmuebles destinados a casa-habitación. Asimismo, en otro precedente se tocó el tema relacionado al concepto de crédito barato para la adquisición de vivienda. Y en este punto, lo que se dijo por parte de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia, se analizó este concepto y se dijo que la expresión crédito barato utilizada en relación con el financiamiento otorgado a los trabajadores con el mencionado propósito debe entenderse referido a un crédito concedido en condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito o las empresas particulares dedicadas a ese objeto, a fin de que el trabajador pueda liquidarlo sin que exceda su capacidad real de pago. Y por citar un último asunto, también en relación con derecho a la vivienda, se estableció que hay total libertad por parte del legislador ordinario para implementar políticas de ayuda a la obtención de vivienda. En este caso se dijo que las personas físicas residentes en el país podrán deducir los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación contratados con los integrantes del sistema financiero, sin contemplar dentro de la deducción a quienes contraten el crédito indicado con personas físicas o morales distintas de estas instituciones pertenecientes al sistema financiero mexicano.
Además, se agregó que los gobernados se encuentran en libertad de elegir a la persona con quien más les convenga contratar un crédito hipotecario destinado a la adquisición de vivienda, por lo que en todo caso pueden decidir hacerlo con integrantes del sistema financiero a fin de acceder al beneficio económico concedido por la norma reclamada si estiman que ello resulta más favorable a sus intereses. Estos son, como ya se decía, apenas algunas muestras de lo que, o sobre los temas sobre los que debemos profundizar a futuro. Desde luego, el otro punto que se tocaba aquí es hasta dónde los jueces, hasta dónde el Poder Judicial pueden avanzar con total libertad, estableciendo nuevos mecanismos, a veces hasta de acceso a los instrumentos de administración e impartición de justicia, hasta dónde los jueces podemos saltarnos restricciones a la procedencia de los juicios establecidos expresamente, a veces en la propia Constitución o si no en las leyes secundarias, hasta dónde puede calificarse como de activismo judicial la circunstancia de que tomemos como bandera la protección de algún tipo de derechos y también, por decirlo de alguna forma, nos saltemos algunas de las formalidades que de manera expresa señala nuestra ley. Pues me parece que es un reto que debemos asumir, me parece que los jueces tenemos la obligación de hacer realidad los derechos que ya están previstos en nuestra Constitución y ahora en los tratados internacionales, y desde luego es un esfuerzo, ya se ha dicho, de todos los poderes del Estado. Sin embargo, a veces hay cierto desfase para que el Poder Legislativo nos entregue un sistema acabado dentro de las leyes que debemos aplicar, y en esa medida yo creo que los derechos de los ciudadanos no pueden esperar o no deben ser víctimas de los tiempos de las instituciones. Los derechos deben ser respetados, los derechos deben tener una vía de justiciabilidad efectiva y los tribunales debemos estar siempre dispuestos a buscar de la mejor manera posible, sin atentar contra nuestro Estado constitucional de derecho, las vías, los instrumentos y los procedimientos para que, decía yo, esos derechos sean respetados y que no se conviertan tan solo en enunciados que están puestos en nuestra Constitución, pero que en realidad no hay la manera de hacerlos efectivos en la práctica. Yo creo que esta Suprema Corte mexicana asume ese reto. Hay muchos más entre los retos que pudiéramos decir relacionados con la justiciabilidad de los DESC, pues ya para terminar menciono algunos. Desde luego necesitamos campañas de difusión en relación con la existencia, naturaleza y justiciabilidad de los DESC. Desde luego también tenemos que asumir una labor definitoria e interpretativa en torno a la naturaleza y alcances de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales. Y ahí tenemos un instrumento que nuestra Constitución nos permite usar, que es la facultad de atracción. Creo que es muy importante que el Tribunal Constitucional Mexicano atraiga los asuntos en relación con estos temas, porque no es lo mismo que haya esfuerzos distanciados o aislados por parte de los jueces en el país a que, digamos, el esfuerzo inicial venga desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de esta manera pueda permear de manera más uniforme en todas las demás autoridades jurisdiccionales. Otro punto importante, y creo que este evento al que estamos concurriendo es una muestra evidente de ello, hay que insistir en la capacitación y actualización permanente de todos los actores judiciales en este país, no solamente los jueces, también los abogados, también los ministerios públicos, en fin, todos los actores que intervienen en los procedimientos de administración e impartición de justicia. Y también, desde luego, no hay que perder de vista lo que ya también forma parte de nuestra Constitución en el artículo 17, que es la posibilidad de las acciones colectivas. Y, por otro lado,
los nuevos conceptos que introduce la reforma en materia de amparo en relación con el interés legítimo. Tenemos que trabajar mucho y este concepto del interés legítimo tiene que ser forjado a golpe de resoluciones judiciales, no hay otra, no podemos dar una definición cerrada e inflexible de inicio, tenemos que irle dando forma. Y bueno, finalmente yo creo que se deberán buscar también continuar, propiciar y enriquecer los vínculos interinstitucionales eficaces con los otros poderes de la Unión y desde luego con todas las instituciones que desde hace ya muchos años han venido trabajando sobre este punto para que los jueces de este país nos sumemos a este esfuerzo y podamos tener un resultado en favor de nuestra sociedad. Simplemente haría un comentario final para hacer un cierre y recuperaría en particular la primera parte de la exposición de la doctora María del Rocío, la idea de dignidad intrínseca, pensada siempre como un proceso en construcción. Este punto creo que es interesante y me trajo a la mente rápidamente la idea que Jacques Derrida puso en algún momento cuando estaba discutiendo el concepto de democracia y discutiéndolo en particular con aquellos que defendían a la democracia como un conjunto de procedimientos y como un conjunto de instituciones. Y Jacques Derrida rápidamente dijo, en realidad no, en realidad la sustancia principal de la democracia está en mantener ese espacio donde la pregunta imposible siempre puede realizarse. Cuando él pensaba que la pregunta imposible siempre puede realizarse, lo que estaba diciendo es que en realidad la democracia siempre está en construcción incesante. Y eso no va a poder acabar. Los derechos humanos, en buena medida, cuando pensamos así, la dignidad intrínseca, tal como la decía María del Rocío, también son los derechos humanos por venir, ¿no? Son los derechos humanos que están siempre en constante construcción. De ahí que sea tan relevante esta idea de progresividad y no regresión, ¿no? Porque los derechos humanos lo que nos permiten construir, en particular en ejemplos tan desesperanzadores como los que ya ponía Rodrigo Gutiérrez y también Silvia, relacionados con pobreza, con marginación, con opresión. Frente a esos ejemplos, la idea de los derechos humanos por venir lo que nos permite mirar es una construcción de utopía. Y en el mejor de los casos, incluso un camino de emancipación. En esta mirada, como utopía y como emancipación, vale la pena reiterar dos invitaciones que ya tanto el ministro Jorge Mario como Rodrigo Gutiérrez hicieron en la mesa. La invitación primero a los litigantes a animarse a poner sus demandas en términos de derechos humanos. Muchas veces si los jueces no resuelven casos de derechos humanos es porque los litigantes no llevamos casos relacionados con derechos humanos o por lo menos no los expresamos en términos de derechos humanos. Esa invitación es sin duda relevante. Y la otra invitación, a partir de todas las reformas, de todo el instrumental que ya tienen, sería a los jueces y juezas, a los magistrados y magistrados, tanto federales como locales, a animarse a que aunque esas demandas no lleguen en términos de derechos humanos, ellos las interpreten como tal y dicten sus sentencias justo en términos de derechos humanos. También en este proceso o en este camino de construcción hacia la utopía o de construcción en el mejor de los casos a la emancipación, espero que nos podamos volver a ver en un auditorio tan nutrido o en este mismo auditorio con un público tan nutrido como ahora, discutiendo o más bien platicando la ratificación del protocolo facultativo del PIDEX por el gobierno mexicano.